que venimos a la iglesia. Antes de que usted entre, bájele volumen a su teléfono o apáguelo. Bien, entonces vamos a ver este estudio corto y vamos a basarnos en la epístola del apóstol Santiago. Estamos viendo la lección 1 y en esta lección vamos a ver cómo determinar el crecimiento y madurez que tenemos como cristianos. Diga conmigo, ¿cómo determinar el crecimiento y madurez que tenemos como cristianos? Vamos a basarnos en el primer capítulo de Santiago y vamos a ver el verso número 4. Dice así, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces notemos que una de las cosas que señala Santiago es la paciencia. Yo creo que como hijos de Dios y como cristianos, todos necesitamos paciencia, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que no necesite paciencia? Todos. En alguna medida la necesitamos y Dios lo sabe. Por esa razón Dios quiere que demos un fruto y ese fruto se llama paciencia. Entonces, veamos que aquí está señalado primero la paciencia, luego la palabra perfecto y luego vemos la palabra completos. Quisiera descifrar un poco mejor estas palabras. Eh, Tenemos que llegar a ser maduros, pero la palabra perfecto no significa que, que no pequemos. Oiga lo que le estoy diciendo. La palabra perfecto no significa ser infalible. La palabra perfecto significa que maduremos. O sea, la palabra perfecto es ser maduro. Que seamos adultos, espiritualmente hablando. Entonces, definamos esta palabra como maduro y adultos, la palabra perfecto. Ahora también la Biblia nos habla de que seamos cabales. Y la palabra cabal la podemos definir como completos, es decir, que el cristiano llegue a la estatura de la madurez. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto. Una de las características que el Señor tuvo fue que Él nunca protestó. Por lo menos en la Biblia en ninguno de los evangelios encontramos protestando al Señor Jesús. Ni cuando fue a la cruz dice que Él no abrió su boca, ni para maldecir a nadie, ni para amenazar a nadie. Y le estaban haciendo mucha injusticia. Pero Él mantuvo su boca cerrada y dice que fue como un corderito al matadero. Pero ¿por qué Él pudo hacer esto? Porque Él alcanzó la perfección. O sea, llegó a ser espiritualmente maduro, un adulto, y llegó a ser completo. Veamos entonces, estamos basándonos en Santiago 1:4. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que prosigamos a la meta, y esa meta es Cristo. Diga conmigo, Cristo es nuestra meta. Entonces, nuestro blanco perfecto, nuestro modelo es Jesús. No tenemos de modelos a ningún pastor, a ningún apóstol, a ningún ministro. Nuestro modelo se llama Jesús. Entonces, esa es nuestra meta, el premio. Eh, También dijo el apóstol Pablo, Tesalonicenses 3:12, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Entonces, es necesario que nosotros crezcamos, que el Señor nos haga crecer, nos haga abundar en amor los unos por los otros. O sea, una persona madura que crece en el Señor sabe amar a los demás y sabe sobrellevarlos y sabe comprenderlos.
¿Por qué razón? Porque ha pasado sus etapas, ha cometido sus errores y los ha enmendado. Y es una persona que está constantemente creciendo. También en Hebreos 6.1 dice así: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos. ¿Cómo dice? ¿Avancemos a qué? Hacia la madurez. O sea que sí se vale tener enseñanzas elementales, pero no todo el tiempo. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. O sea que tenemos que tener un levantamiento y no estar estancados en lo mismo, no estar viviendo en un círculo dando vueltas. No, hay que crecer, hay que avanzar a la meta que es Cristo. Veamos entonces que en la vida cristiana legítimamente existe un tiempo de ser niños. Cuando una persona acepta a Cristo, eh, legítimamente es un niño espiritual, es un bebé. Cuando viene al Señor y el Espíritu Santo lo toca, llega el arrepentimiento, recibe al Señor, a esa persona hay que guiarla, hay que comenzar a darle leche espiritual. Pero lo normal es que desde ese momento comience a crecer y a crecer. Hay muchos cristianos que tienen 10, 15, 20, 25, 30 o 40 años de ser cristianos, pero son unos bebés grandes. O sea, no han crecido. Están donde mismo. Están en los rudimentos. Veamos entonces, ¿se puede ser niño legítimamente? Sí. ¿Que desee la leche espiritual? Por supuesto. A esta etapa Dios la llama niños recién nacidos. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 2 dice así: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer crecer? La palabra. La tenemos que desear como niños recién nacidos y crezcáis para salvación. Entonces, con este verso y otro que vamos a ver, estamos realmente apoyando que si hay una niñez espiritual legítima. Veamos entonces, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Que crezcamos. Antes bien, crecer en la gracia. ¿En qué tenemos que crecer? En gracia. ¿Y en qué otro elemento tenemos que crecer? En conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Pero veamos, entonces el deseo de Dios es que crezcamos en la gracia, que crezcamos en el conocimiento. Apunte eso. Eso está en 2 de Pedro 3, verso 18. Entonces ya quedamos de acuerdo que sí hay una etapa, ¿verdad?, de niñez espiritual. Amén. Y esto también lo afirma, que crezcamos en gracia. Veamos entonces el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo les dijo a los corintios que él no había podido hablarle a ellos cosas como comida sólida, sino que había tenido que hablarles a ellos como a niños y darles leche. Pero no les está diciendo ni los está felicitando, sino que les está diciendo: ustedes son unos carnales. Ustedes ya deberían de ser maestros y todavía necesitan que les den lechita. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo muy claramente, que el crecimiento depende de nosotros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en crecer o no crecer. O sea que el que no crece espiritualmente es su responsabilidad. El que quiere crecer va a buscar la palabra, va a alimentarse, la va a absorber, la va a poner en práctica y va a ir hacia adelante. O sea que nosotros tenemos una gran participación en el crecimiento. Somos responsables del crecimiento
en el Señor. Amén. Ahora, ¿qué debemos de analizar y ver para ver si realmente estamos creciendo espiritualmente? ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a estudiar empezando hoy. Vamos a tocar puntos generales. En la próxima semana vamos a profundizar un poco más y así en la tercera y en la cuarta. Pero veamos este punto. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Ahí estaría la primera pregunta y el primer análisis si estamos creciendo. ¿Cómo reaccionamos? Si reaccionamos protestando, si reaccionamos inmediatamente una mala actitud, inmediatamente vamos a darnos cuenta que estamos reaccionando como niños. Veamos. Usted puede ir a casa y puede ir a leer el primer capítulo de Santiago, léalo del verso 1 al 12. Y ahí vamos a ver cómo reacciona ante las pruebas. No lo vamos a leer ahora, eso le va a quedar para que usted lo lea en casa y la próxima semana usted venga sabiendo qué dice. Veamos la segunda pregunta. ¿Cómo resisto la tentación? Fíjese que hay dos clases de tentación. La que estamos viendo ahorita la podríamos llamar prueba. Más adelante hay una tentación que es una tentación del diablo. Pero, ¿cómo resisto la tentación? O sea, ¿cómo resisto cuando estoy en aprietos, cuando estoy en situaciones que no esperé estar? Que las cosas no están saliendo como yo decía. Ahí es donde también vamos a evaluar cómo está nuestra madurez espiritual. Eso es según Santiago 1, verso del 13 al 17. Eso también queda para que lo lea en casa. Ahora, ¿cómo respondo a la verdad de Dios? Sería la tercera pregunta. ¿Cómo respondemos? ¿Será que nos cae mal cuando el predicador, el pastor pasa y comienza a hablar? Si tenemos una actitud de rechazo a la palabra que nos está confrontando, porque la palabra de Dios viene para edificar, la palabra de Dios viene para consolar, para enseñar, para instruir, pero muchas veces nos va a confrontar en la manera que estemos viviendo. Ahora, si lo que estamos oyendo es una verdad de Dios a través de los labios del pastor, de un predicador, que nos está exponiendo la palabra de Dios y nuestra reacción es de rechazo o nuestra reacción es de señalar y en vez de aceptar lo que se nos está diciendo, comenzamos a criticar al predicador y a verle hasta los defectos que no tiene, entonces estamos demostrando una actitud de niño, aunque tenga 15 años de estar en la iglesia. Porque el maduro lo que va a hacer es, va a captar lo que viene del Espíritu Santo y aunque a la carne no le guste, aunque no le guste al hombre viejo, al ego, la palabra de Dios tiene que ser asimilada en nosotros, aceptada con humildad. De esa manera vamos a saber si hemos crecido, cómo recibimos la verdad de Dios. Eso es según Santiago 18, capítulo 1, verso 18 al 25. Veamos la última pregunta, que sería la cuarta. Y así conforme le he dado, esos títulos vamos a ir estudiando. ¿Cómo refreno mi lengua? Hermano amado, cómo refrenamos nuestra lengua va a definir mucho qué tan maduros somos. Usted sabe que los niños pequeños y especialmente los niños consentidos alegan, gritan, lloran y manipulan muchas veces a los padres. ¿Por qué? Porque son niños y no están siendo instruidos correctamente.
La Biblia dice que tenemos al Padre de las luces y Él es un buen Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dice que toda buena dádiva, todo buen regalo viene de su mano, de la mano del Padre. Entonces, ¿será que Él nos va a instruir bien? Sí, Él sí nos va a instruir bien. ¿Será que Él va a consentirnos? Yo creo que en la etapa de niños, como un buen padre, Él sabe hasta dónde, ¿verdad? Porque al niño hay que comprenderlo en su etapa. Pero ya cuando el niño ya pasa de niño a ser un adolescente, ya los padres ya no pueden ser tan tolerables con muchas cosas, ni aún de niños, sino que cada cosa tiene su medida. Y el Padre Celestial es un buen Padre y Él conoce todas las cosas y nos conoce muy bien. Así que Él definitivamente nos va a dar un equilibrio. Entonces, ¿cómo usamos o cómo dominamos nuestra lengua define nuestra madurez? Amén. Eso está según Santiago 1:26. Y, quiero leer ese verso, dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal que es vana. Entonces, si no refrena su lengua y encima de eso engaña a su propio corazón, está demostrando una actitud de ¿qué? De niño. Una actitud de una persona que no ha crecido. Avancemos. Le decía al principio que hay una tentación que es del diablo. Entonces, ¿cómo definimos que es del diablo la tentación? Bueno, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por el mal. Él es santo. Él es sin mancha, sublime, sin pecado. Y Él no va a tentar a nadie. Entonces, ¿quién es el que tienta? Es el diablo. Él es el tentador. Pero el diablo va a tentar a cada quien según su concupiscencia. Veamos. Dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, cuando nosotros somos tentados, vamos a ser tentados en la concupiscencia que cada quien tenga. Si alguien, su concupiscencia es el trago, por eso le digo yo, si a alguien lo que le gusta es el vino o la cerveza, el whisky, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a poner una copita y se la toma y de ahí sale y se va a tomar, va a buscar una botella. ¿Quién lo tentó? ¿Dios? No. ¿Quién lo tentó? El diablo. ¿Y lo tentó a dónde? A donde está su concupiscencia. Y así de distintos modos. Pues puede estar la tentación del licor, puede estar la tentación del chisme. Hay gente que es chismosa y que alguien se le acerca y le dice, mire, le voy a contar algo, pero esto es solo entre nosotros. ¿Verdad? Y así fue con un montón, diciéndole solo entre nosotros. Y se topó con un chismoso y ese chismoso la tentación va a ser de qué? Ir a contar lo que le dijeron que no contara. ¿Quién lo tentó? ¿Dios? No. ¿Quién lo tentó? El diablo en su concupiscencia. Ahora, la paciencia perfecciona el carácter del cristiano. Por eso es que el Señor desea que nosotros obtengamos paciencia para que nuestro carácter sea perfeccionado. Al decir nuestro carácter me refiero a nuestra manera de conducirnos, ¿verdad? Porque a mucha gente cuando habla de carácter se refiere nada más tal vez cuando una persona es muy temperamental o enojada, ¿verdad? Eso sería más su temperamento. Pero cuando la Biblia habla de carácter, habla de cómo nosotros vamos a conducirnos delante de Dios
qué tan íntegros nosotros vamos a ser delante de Dios. Recordaba las palabras del Señor cuando Satanás se acercó y le dijo el Señor, ¿de dónde vienes? Y le dijo, vengo pues de la tierra, le dijo, de dar vueltas, de rodearla, andar por ella. Y le dijo, ¿y no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué tan íntegro es ese hombre? ¿Qué le estaba diciendo ahí? Le estaba hablando del carácter de Job. Le estaba diciendo, un hombre no era perfecto. Job no era perfecto, porque perfecto solo es Dios, pero sí era una persona madura. Había alcanzado cierta madurez. Había alcanzado un carácter aprobado. Dios le alabó su carácter, pero sin embargo, no había alcanzado todavía el carácter que Dios quería. ¿Y qué permitió en Job? La prueba. ¿Pero para qué la permitió? Para reafirmar y perfeccionar su carácter. Entonces la prueba lo que nos va a traer es paciencia, y la paciencia nos va a traer un carácter aprobado. Ahora veamos, si permanecemos en la prueba, nuestra vida cristiana ¿cómo es? Es fortalecida. Por eso es necesario que en la prueba nos mantengamos, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser fortalecida. Tenemos que crecer y maduramos hasta alcanzar el propósito deseado por Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito deseado de Dios en nosotros? La paciencia, diga conmigo, la paciencia. Pero debemos de permanecer. La prueba no es agradable. No es agradable. Pero el Señor la ve necesaria. Pero tiene un propósito. Veamos entonces otro punto. Hay diferentes clases de pruebas. ¿Cómo reaccionamos con las diferentes clases de pruebas? ¿Cómo reaccionamos, hermano, cuando hay un problema en el trabajo? Y al llegar a la casa, hay un problema en la casa. Y cuando sale de la casa se le pincha una llanta. Y cuando llega a la iglesia encuentra otro problema. Hay diferentes clases de pruebas. Veamos entonces. Dice la Biblia, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. Pero estar gozoso en la prueba, eso es una cosa muy difícil. ¿O usted se goza cuando se le pinchó una llanta? ¡Qué gozo, Señor! ¡Qué bueno que se me pinchó una llanta!, ¿verdad? Llega al trabajo y los compañeros y el jefe están ahí como que están confabulados contra usted. Y dice, ¡qué bendición, Señor! ¿Verdad que no? Pero ¿por qué aquí dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas? Entonces, ¿a dónde tiene que estar el gozo? Veamos. Habla de variadas clases o tipos de pruebas. Tenemos que evaluarnos, veamos, meditar en cuál es nuestra primera reacción, no la segunda, sino la primera reacción que tenemos ante la prueba. Cuando las cosas en el hogar no están bien, si nuestra primera reacción es como una mala ¿qué? Actitud, entonces ahí comenzamos a notar que nos hace falta en nuestro carácter, no en el temperamento, en nuestro carácter delante de Dios. Entonces comenzamos a notar que si hemos crecido, comenzamos a notar si no hemos crecido, o vamos a notar si somos maduros. Una de las tres cosas.
Pero lo bueno es que ya sea que si notamos que no hemos crecido, hay que crecer. Si notamos que estamos como Job, Job llegó a la perfección. Me refiero a la perfección humanamente hablando, al fruto que Dios quería que diera. Dice, esto es inmadurez y muestra que no estamos madurando si tenemos una mala actitud. También va a mostrar que aún somos bebés espirituales si tenemos una mala actitud. ¿Me está siguiendo en lo que estamos hablando, verdad? O sea, ¿cuál es nuestra primera reacción? Y yo creo que si encontramos que somos bebés espirituales, encontramos que no hemos madurado, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que por eso estamos esta noche aquí, para aprender y para pedirle a Dios que nos ayude a madurar. Veamos entonces un cristiano maduro. Aquel que no pierde el gozo a pesar de la adversidad. ¿Quién es un cristiano maduro? Aquel que no pierde el gozo a pesar de la adversidad. Pero acabamos de hablar que no podemos gozarnos de la prueba. Es que fíjese que hay una diferencia. Lo que el apóstol Santiago, o vamos a repetir el verso aquí, porque es necesario que lo comprendamos. Dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis. O sea, está hablando de estar, de hallarnos en diversas pruebas. Ahora avancemos a donde estábamos. Ya voy a ir concluyendo. El cristiano maduro se goza a pesar de la adversidad. Entonces, no se trata de gozarnos porque las cosas nos están pasando, sino se trata de mantener el gozo en el Señor. ¿Me está entendiendo? No se trata de que, Señor, gracias porque se me pinchó la llanta, gracias por... No, es a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas adversas que estamos pasando, que estemos gozosos, pero en el Señor. En el Señor que nos está fortaleciendo, en el Señor que está permitiendo esto, pero que no nos va a dejar. Veamos, ¿cómo me comporto ante la provocación? La queja y el llanto ante la menor provocación es una reacción de niños. No le pueden decir nada a un niñito pequeñito que la mamá le pellizca y solo le hace así que ya la voy a pellizcar y que hace el niño, pega el grito, ¿no? Ante la menor provocación, si hay queja, si hay llanto, si lo primero que sale uno es a quejarse con la familia, quejarse con medio mundo, es una señal que no se ha crecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que un cristiano maduro hace cuando las cosas comienzan a suceder? Se vuelve al Señor. Veamos. Esto es lo que le decía. Recuerda, nuestro gozo sea en quién? En el Señor y no en la prueba. Dios no nos pide que nos gocemos en nuestras circunstancias. Él no nos está pidiendo eso. Porque sería una locura. ¿Verdad? Ay, gracias Señor porque me golpeé la mano y me la quebré. No, Dios no nos está pidiendo eso. Dios nos está pidiendo, es decir, aunque quizá me quebré la mano, Señor, me duele, es bien molesto esto, es bien incómodo, pero yo voy a mantener mi gozo en ti, a pesar de esta circunstancia. Nuestro gozo tiene que estar entonces ¿en quién? En el Señor. Ahora, no te ahogues con las circunstancias. Los niños se ahogan en las circunstancias. Los maduros nadan en las circunstancias. Amén. Entonces,
Al creer en el Señor Jesús, maduramos espiritualmente. Entonces quiere decir que el madurar tiene que ver con la fe. Tiene que ver con que le creamos al Señor. Aunque las circunstancias no las veamos que nos están favoreciendo. No nos ahogamos con las circunstancias o problemas. Ahora, y terminando, la razón de la prueba, ¿qué es? Entonces hay una razón para la prueba. Diga conmigo, hay una razón para la prueba. Y la razón es la paciencia. Ahora dijimos al principio, ¿por qué la paciencia? Porque la paciencia va a perfeccionar ¿qué? Nuestro carácter. La reacción a la prueba es el gozo. El recurso durante la prueba, ¿cuál tiene que ser? La oración. O sea que cuando estemos siendo probados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quejarnos? Es orar. O sea que la persona que cuando comienza a tener pruebas, lo primero que hace es voltearse a orar, está demostrando ser una persona madura. La persona que cuando llega a la prueba lo que comienza es a gritar, a llorar y a quejarse, está demostrando que ser niño. La recompensa que Dios da al maduro, ¿cuál es? La corona de la vida. O sea que hay una recompensa, pero la recompensa viene después de la prueba. Pero durante la prueba, ¿qué nos pide el Señor que mantengamos? Al principio. No, me refiero al principio de la prueba, nos pide que mantengamos el gozo, ¿no? En medio de la prueba nos pide que mantengamos el gozo y al final de la prueba nos pide que mantengamos el gozo. Y después, ¿pero el gozo en quién? ¿En las circunstancias? ¿En dónde tiene que estar el gozo? En Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí estaba su fuente de gozo. Cristo es la fuente del gozo. Pero la confianza se debe de mantener al principio, en medio y al final de la prueba, o el gozo se debe mantener así. O sea, cuando el Señor viene y recompensa, la recompensa es la alabanza del mismo Dios. Yo no sé cuántos después de ganar un examen se sienten contentos si sacaron 100. ¿Se siente contento o no? O cuando sale de abanderado y lo felicita el director de la escuela, ¿se siente satisfecho, contento? ¿Ese es un premio o no es un premio? ¿Será un premio salir abanderado de entre todos los compañeros? ¿Será un premio que le reconozcan en público y le digan la labor que usted hizo es algo maravilloso? ¿Cómo se siente la persona? Es un premio. Ahora imagínense que sea el Señor que después de la prueba diga, he ahí mi siervo. Este es un buen siervo. Lo felicito. Que venga la felicitación de Dios. ¿Qué más recompensa que esa? Entonces el Señor lo que quiere es que en la prueba mantengamos el gozo, maduremos, obtengamos la paciencia y esa paciencia nos dé un carácter aprobado. Y luego que eso suceda, entonces viene el Señor y nos felicita. Amén. Recuerde que el gozo se mantiene ¿a dónde? Al principio de la prueba. El gozo se mantiene ¿a dónde? En medio de la prueba. Y al final. Al final de la prueba. Bueno, llegamos hasta aquí. Creo que le prometí y cumplí. Llevamos 30 y tanto de minutos. Así que ve la foto ahí que dice silencio y a un ladito dice good luck.
Así que silencio, por favor. El cuestionario número 1 está por empezar ahorita. Así que vamos a parar aquí la grabación.